Bunkeros, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Janet Vázquez, como siempre, con el gusto de saludarles. Y los diputados de Jalisco están reprobados. Vaya sorpresa, dirían sarcásticamente algunas personas. Sin embargo, bueno, pues es que no es novedad, ya que en pasadas legislaturas, pues no han tenido grandes desempeños. Hoy vamos a platicar de ese tema y de la evaluación que hizo el Observatorio Legislativo del ITESO. Para esto tenemos el gusto de recibir en este estudio de Búnker Informativo al coordinador precisamente de este observatorio. Él es Alberto Vallardo. Alberto, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Janet. Mucho gusto por estar aquí contigo. Y un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar porque nos platique desde cuándo está este observatorio y cuál es el objetivo, cuál es su función. Sí, mira, empezamos a trabajar ya desde 2007. Empezamos a hacerlo porque nos dimos cuenta pues, que el Poder Legislativo, el Congreso de Jalisco, no estaba haciendo bien su papel, que para el auditorio pues, son tres funciones básicas, que es hacer leyes, es ser contrapeso de los otros poderes del Estado y ser representantes del pueblo de Jalisco. Y pues nosotros teníamos la intuición de que no estaban haciendo bien ninguna de las tres. Pero pues necesitábamos poder medir eso porque como bien dicen, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces nos metimos pues a trabajar en esto de cómo medir el desempeño del Congreso y de los diputados en lo particular para poder entender esto. Entonces eso es lo que hemos estado haciendo, pero también metiendo otras consideraciones, porque también lo que sabemos es que cuando no le damos, no medimos lo que nos importa, entonces más bien pues le damos importancia solo a aquello que medimos. Y esto nos dimos cuenta porque, por ejemplo, los diputados suelen medir su productividad en función de cuántas iniciativas de ley han presentado, sin fijarse si son buenas, si son malas, si ayudan o no ayudan a resolver problemas. Entonces dijimos, pues no, eso es lo que necesitamos medir nosotros. Es decir, esas iniciativas de ley pueden contribuir a resolver algún problema. ¿Son viables o no son viables también? Porque no es presentar nada más por presentar ahí un documento para decir que estás trabajando. Claro, no, pues para eso pues ya me pongo a copiar y pegar la enciclopedia y ya entregué documentos, ¿no? Entonces, exactamente, tenemos que saber esto y esa parte de la viabilidad es algo también de lo que evaluamos. Es decir, por un lado, la viabilidad en cuanto a que sí se está considerando cuánto va a costar implementar esa ley y si está claro de dónde va a salir ese dinero. Que eso es algo justamente en lo que nos encontramos en lo que va de esta legislatura, no lo han hecho. Algunos dicen es que no cuesta más, pues tienen que demostrarlo, o sea, no nada más es que me lo digan, pues a ver, ¿de dónde sacas tú que no se va a invertir nada? Porque vamos, no es que no haya que invertir, pues para eso es, los impuestos que se cobran pues son para esto, para ir brindando bienes y servicios públicos de mejor calidad. El problema no es si cuesta o no cuesta, sino el asunto es de dónde va a salir, que eso es lo que a veces a los diputados se les olvida y luego se desentienden porque dicen que el presupuesto lo elabora El gobierno del estado. pero ellos son los que lo aprueban y ellos lo pueden modificar. Entonces tienen que tener claro, si están impulsando una ley, pues que eso también necesita financiamiento. Exactamente, y eso, como dice, a veces parece que se les olvida a los legisladores y también pareciera obvio, ¿no? Pero los diputados pues tienen que estar también ahí bajo la lupa y hay que estarles recordando porque también parece que se les olvida que llegaron ahí la mayoría de ellos pues por elección de los ciudadanos y están para representar al pueblo, para representar a los ciudadanos. Y cuando andan en las calles pidiendo el voto, pues sí hay muchas promesas, sí se habla de muchas propuestas ahí que hacen a los ciudadanos para que voten por ellos. Y bueno, ¿dónde está todo eso que prometieron? Porque ya pasaron más de 6 meses. Esta evaluación que hicieron desde el observatorio, pues es en los primeros 6 meses de trabajo de los diputados. Así es. Sí, de hecho, también eso como para que el auditorio lo tenga más claro. Es decir, cuando hablamos de leyes muchas veces la gente dice, ay, a mí qué me importa, eso no tiene nada que ver conmigo. Pues no, en realidad sí tiene mucho que ver. Y les pongo un ejemplo, es como el aire. O sea, yo no me acuerdo que hay aire hasta que está sucio y me empieza a hacer daño. Entonces me acuerdo que existe el aire.
O sea, mientras está limpio, lo respiro sin problemas y no me preocupo ni me acuerdo del aire. Lo mismo nos pasa con las leyes. Cuando están funcionando ni nos acordamos de que existen porque todo camina bien. Pero acuérdense, casi cualquier problema que tengan ustedes todos los días tiene que ver con una cuestión legislativa. Si tenemos un problema de que hubo un choque y se tardaron horas en poderse mover, es porque hay algo en la ley que hace que eso se tarde mucho. O hay algo que no está haciendo bien el Congreso, como es asegurarse que haya suficientes agentes de tránsito para que atiendan esas problemáticas y se resuelvan rápido. Estoy pensando solo en una muy cotidiana de quienes se tienen que mover, ya sea en transporte privado o público. Sí, claro, en temas de movilidad, en temas de salud, en temas de medio ambiente, de educación, de presupuesto, de dinero, prácticamente en todo tienen que ver estos diputados. Sí, sí, entonces casi cualquier cosa que pensemos en que nos quejarnos, hay algo que tiene que ver ahí los diputados y hay algo que no están haciendo bien. Entonces, por eso es importante que le demos seguimiento a lo que hacen nuestras diputadas y diputados. Es decir, porque si no hay presión, si la ciudadanía dice, ay, mira, ya sé que no van a hacer nada bien, ya mejor ni me preocupo, pues entonces justamente eso es lo que vamos a provocar, que ellos pues entonces se muevan como quieren, no le tienen que rendir cuentas a nadie, no tienen que explicarle para qué o por qué están haciendo las cosas, y entonces pues así siguen como si nada. Y eso es precisamente lo que tratamos de hacer el observatorio, es decir, darle elementos a la ciudadanía para que pueda evaluar a los diputados y diputadas y que pueda decidir, a ver, ¿están haciendo bien su trabajo o no están haciendo bien? Y que tengan además idea de cómo o en qué circunstancias vale la pena apretarles la tuerca, por así decirlo. Es decir, empezar a presionar y decirle, a ver, pues queremos que esto se resuelva, porque si no, pues nos están quedando mal, en pocas palabras. Alberto, ¿cuáles fueron los resultados que encontraron o que obtuvieron en esta primera evaluación que hacen a esta legislatura? Sí, mira, de las iniciativas que se presentaron, fueron poco más de 100 las iniciativas. De esas nos encontramos que había 22 que nosotros les llamamos iniciativas de trámite. Es decir, son aquellas que hubo un error de dedo a la hora de publicar la ley o que cuando cambiaron, por ejemplo, los nombres de las secretarías, alguna secretaría en la ley quedó, todavía se habla de la Secretaría de Tránsito. Que mucha gente tiene ahí todavía muchas dudas y luego ahí entra que la Secretaría de Tránsito, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Transporte y a veces ya no saben ni a quién reclamarle. Así es, pero ahora imagínate si en la ley sigue diciendo Secretaría de Tránsito, pues es peor precisamente porque pasa esto que tú misma estás diciendo. Entonces ese tipo de cosas tienen que corregir y a ver, y entonces tienen que revisar, a ver, ahora cómo quedó, bueno, no, ahora ya tiene que decir Secretaría de Movilidad o no, ahora tiene que decir Secretaría de Transporte. Y todas esas cosas se tienen que corregir en la ley, pero bueno, pues eso pues es, digamos que nosotros decimos no tiene valor agregado, esas no las evaluamos porque hay que hacerlo, o sea, no tiene mayor complicación. Está claro lo que hay que hacer. Las otras que sí evaluamos, que son las que, digamos, intentan resolver un problema que no está siendo atendido, esas son las que evaluamos. Y ahora sí, de esas que se evaluaron, en el promedio general del Congreso fue de 59.5 de 100 puntos posibles. Reprobados. Reprobados los diputados en estos primeros 6 meses, 59.5. Bueno, pues es una calificación reprobatoria y que además es menor calificación que la legislatura pasada. No, de la antepasada, que fue la que tuvimos oportunidad ya de sacar el promedio general. Ellos sacaron 64%, la última, ya cuando hicimos del toda la legislatura. Entonces sí hubo una baja. En la legislatura pasada ya no alcanzamos como te comentaba, a causa de la pandemia no pudimos sacar la evaluación de la anterior. Se salvaron, si no, quién sabe cómo hubieran salido. Quién sabe, pero sí, así es. Sí, y esto entonces, digo, ahí pues tenemos altas y bajas, pues depende de los partidos, también ya cada partido pues tiene sus distintas calificaciones. El partido que tuvo mayor calificación promedio, que anda como en el 70 y tantos por ciento, 74%, es el de Hagamos, y el Partido Verde es el que salió más bajo, que andaba en el orden 54 más o menos. 54, y con un diputado, ¿no? Sí, que realmente pues es una sola diputada y que, bueno, pues ahí está también reprobada en este sentido. Entonces, la fracción mejor evaluada, Hagamos.
Después le sigue Movimiento Ciudadano, que Así hay es. que decir, Hagamos, pues tiene 2 diputados. Sí. 2 diputados y que pues han presentado más o menos ahí iniciativas que están pues más o menos evaluadas. Sí. Por arriba de 70. 74 más, sí, si me lo recuerdo, sí. Ok, y también tenemos a lo que es Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano pues es la fracción parlamentaria más numerosa, en donde además pues hay un número importante de diputadas, que estas diputadas, Alberto, pues prometían ahí también pues tener un mejor desempeño en esta legislatura, porque pues hablaban de las mujeres, sí podemos demostrar que podemos hacer las cosas bien. Sí. Sí, ahí, de hecho, digo, la diputada que tiene la mejor calificación en cuanto a las iniciativas presentadas de manera individual es justamente Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, que ella tiene un 84 de calificación, es decir, el promedio de las que ella ha presentado. El problema, digo, si tienen a una diputada con 84, pero el promedio anda apenas arriba de los 60 puntos, pues quiere decir que hay muchas otras iniciativas que están con muy baja calificación dentro de la bancada. Entonces, pues sí, ahí pues todavía tienen mucho trabajo que hacer pues en todas las bancadas, pero bueno, sí, digamos que le podríamos poner un énfasis en Movimiento Ciudadano porque es la bancada más grande, Sí. y que entonces es la que tiene también más recursos asignados dentro del propio Congreso y pues en principio tendría que estar dando mejores resultados. Exactamente, más responsabilidad también ahí en ese sentido. Y bueno, pues ahí van, sí han presentado iniciativas, sí han tenido ahí varias. Y llama la atención también, por ejemplo, un diputado de Morena, que no tiene ni una sola iniciativa presentada en 6 meses. Sí, de hecho, qué bueno que lo comentas. Digo, la ley les exige a los diputados presentar una iniciativa por lo menos en toda la legislatura. Entonces, digamos que no es que tengan que estar presentando cada 15 días una iniciativa, que a veces es lo que pasa, pero pensamos que está mal. Entonces, por ese lado, digamos que no habría un problema porque pues los diputados tienen que estar haciendo otras cuestiones que no son solamente la elaboración de leyes. Entonces, no podríamos decir que no esté trabajando. Tendríamos que revisar si está en todo caso haciendo bien su trabajo en cuanto a supervisar a los otros dos poderes, al Poder Ejecutivo y al Judicial. Si lo está haciendo bien y no está haciendo leyes, bueno, pues entonces podríamos decir que en general está cumpliendo con su trabajo. O si está recabando más información, recogiendo las inquietudes de la ciudadanía para hacer mejor su trabajo y que el Congreso lo haga mejor, pues entonces podríamos decir que está haciendo bien su trabajo. Si no está haciendo ninguna de esas otras, entonces ni está haciendo leyes, ni está supervisando a los otros poderes, si no está recogiendo el interés de la ciudadanía, pues entonces sí, ahí sí podemos decir que entonces quién sabe qué está haciendo. Eso es. Claro, hay otras cosas que no se notan tanto, por ejemplo, sí se necesita hacer trabajo pues, de ir haciendo consensos, porque las leyes se aprueban a partir de los consensos. Entonces, puede ser que yo no presente leyes, pero sí logro que se pongan de acuerdo quienes tienen que aprobarlas. Eso pues, es una labor muy importante, que esa es muy difícil de medir porque no vemos las negociaciones. Claro. Entonces, digo, lo aclaro nada más como para no generar un linchamiento contra Tomás Vigil, porque no necesariamente está mal lo que está haciendo. Dependerá de lo que esté trabajando. Te lo comento porque, por ejemplo, en la otra legislatura anterior, el diputado que entonces era del PRD, Saúl, se me fue su apellido. Galindo. Saúl Galindo. Galindo. Sí, Saúl Galindo. Él, por ejemplo, al principio no había presentado ninguna iniciativa porque él estaba trabajando en una reforma del Poder Judicial, pero una reforma que iba muy, muy a fondo y que hasta donde alcanzamos a ver parecía que sí podría haber contribuido a mejorar el desempeño del Poder Judicial muy, muy notoriamente. Entonces, desde acá del observatorio decíamos, mira, si solo presenta esa iniciativa y se aprueba y de veras empieza a trabajar mejor el Poder Judicial, pues ya no necesitamos pedirle más. Con eso desquitó su salario de esos 3 años. Exacto, es que hay que decirlo, no es cantidad, es calidad. Así es. Y si hay algo que no importa, si nada más presentan una y esa prospera y da resultados en beneficio de los ciudadanos, pues qué bueno. Y bien porque lo hicieron, no necesitan presentar. Hay un montón de iniciativas que se van a quedar en la congeladora o se van a quedar ahí o las van a desechar
porque pues no tienen ninguna viabilidad. Así es. Sí, no, entonces, digo, podrían presentar, porque ha habido casos, gente que presenta más de 100 iniciativas de ley, pero de todas las vemos y decimos, pues no hay mayor aporte, pues ahí no se va a resolver gran cosa. Incluso algunas que son casi copiar y pegar, o sea, porque por ejemplo alguien revisó las leyes de ingresos de los municipios y se le ocurrió agregarle un parrafito ahí que dijera que todo el presupuesto se tenía que ejercer con perspectiva de género, que está bien y es además un tema de derechos humanos. Pero pues lo que hicieron fue agarrar, presentar una iniciativa para cada una de las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios. Entonces ya con eso presentaron 125 iniciativas de ley cuando en realidad podría haber presentado una sola que dijera, a ver, en las de todos los municipios todas tienen que decir esto. Sí. Entonces de entrada pues ya se multiplica eso, pero pues el problema es que se tienen que resolver una por una y al final pues no tenemos ahí mayor resultado. Entonces sí es importante ver esto. Y la otra también es decir, ¿cuál es el sustento, como nosotros decimos, técnico y científico de la propuesta que se está haciendo? Porque también atender los problemas públicos pues no es cuestión de ocurrencias, hay que tener diagnósticos bien hechos, bien claros, y eso es parte de lo que nosotros evaluamos. Es decir, con qué profundidad, con qué seriedad están considerando los problemas para que pues asegurar que eso pudiera contribuir a resolver los problemas. Porque una ley que no contribuye a resolver problemas, pues entonces no sabemos para qué sirve. Exactamente. Bueno, ahí van los resultados de lo que presentaron aquí este martes el Observatorio Legislativo del ITESO. El promedio por grupo parlamentario. Hagamos 71% con 2 diputados. Movimiento Ciudadano 64%. Con 16 diputados. El PAN 61% con 6 diputados. Futuro 59 con 1 diputada. El PRI 54 con 5 diputados. Morena con el 51% con 8 diputados. Y el Partido Verde, el peor evaluado, con 43% con 1 sola diputada. Ahí están los resultados. Es simplemente para que vayan viendo, les queda tiempo todavía para que se pongan a trabajar, que revisen y que analicen muy bien qué es lo que van a presentar, en qué van a trabajar, que vaya de la mano pues, con los ciudadanos, porque para eso están, para representar a todos los ciudadanos. Así es. Sí, y pues además esto es un insumo más bien para la ciudadanía, para que empecemos a exigir que nos rindan mejores cuentas y que nos digan, a ver, pues si no están haciendo bien las leyes, pues entonces hagan bien lo otro. Y si no, pues entonces, pues ¿qué están haciendo, no? En realidad todo lo tendrían que hacer bien. Exactamente. Oiga, y la calificación en las redes sociales, ¿qué tal? La fotografía del evento. Eso seguramente van a sacar muy buenas calificaciones porque hay muchos diputados y diputadas que están muy presentes ahí en todos los eventos y en todas las fotos y en las redes sociales. Así que bueno, pues ese es otro tema. Pero en esta parte del desempeño, Alberto, ¿qué más sigue desde el Observatorio Legislativo? Uh-huh. Sí, mira, pues tenemos ahí pendiente seguir revisando cómo están trabajando las comisiones legislativas, porque ahí es realmente donde se hace el trabajo del Congreso. Digo, para que el auditorio lo entienda, el trabajo en el Congreso pues son muchísimas cosas las que hay que atender, entonces se reparten el trabajo, crean comisiones y cada comisión se especializa en un asunto o un conjunto de asuntos y ahí es donde entonces van resolviendo. Entonces, por ejemplo, cuestiones de salud, pues eso hay una comisión y lo de educación lo atiende otra comisión, etcétera, y ahí se va revisando. Entonces, vamos a trabajar en revisar cómo están sacando su chamba en estas comisiones, porque si las comisiones no trabajan bien, el Congreso en su conjunto no puede trabajar, porque el Pleno, que es cuando se juntan todos los diputados a tomar las decisiones, trabaja a partir de lo que las propias comisiones elaboran, generan, dictaminan. Entonces, si no hacen bien su trabajo ahí, pues el Congreso pues no puede trabajar bien. Es una parte que tenemos ahí pendiente, vamos a estar trabajando en eso. Y otra cuestión también es decir, qué tanto juego le están dando realmente a la ciudadanía de participar en la actividad legislativa, no solo en la lectura de leyes, sino también la supervisión de los otros poderes, etcétera. Es decir, son varias cuestiones que tendrían que estar también abriéndose y que incluso este Congreso lo ha presumido, que es un Congreso abierto. Pues vamos a medir también qué tan abierto es realmente,
que ahorita pues, pues parecería que no mucho, digo, al menos pensando en cómo se está manejando el tema de la sucesión en el ITEI, es decir, se va a elegir a la nueva presidenta del ITEI y pues ya maniobraron para que no pudiera tener participación el Consejo Consultivo, que es la instancia ciudadana que organiza los exámenes y la evaluación de quienes aspiran a ocupar el cargo. Y entonces de entrada pues ya los sacaron de la jugada, pues estamos viendo ahí más bien un retroceso en términos de lo que le llaman el Parlamento abierto. Vamos a ver qué más van a estar haciendo, entonces vamos a estar supervisando esto y pues en su momento también daremos cuenta de lo que encontremos. ¿Cuándo será esta próxima evaluación? Pues Los resultados, más sí, bien. pues esperamos que para noviembre, Ujú. para noviembre de este año ya tener un resultado de cómo van hasta, digamos, en su primer año esta legislatura. Bueno, pues vamos a estar ahí al pendiente. Digo, hay muchos temas y mucho trabajo que se puede hacer desde el legislativo y esperemos que las y los diputados pues ahí puedan hacer un buen trabajo, un buen desempeño, por supuesto, va arrancando. Todavía les queda ahí a algunos años, pero bueno, y algunos meses en los que pueden trabajar por el bien de todos los ciudadanos. Bien, Alberto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Búnker. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación y quedo a sus órdenes. Perfecto, pues gran trabajo el que están haciendo ahí desde este Observatorio Legislativo del ITESO. Él es Alberto Vallardo. Con esto llegamos a la parte final de este programa aquí en Búnker Informativo. Les deseo un excelente día. Yo soy Janet Vázquez.